Bendiga a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar analizando lo que es el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 25. La semana pasada estábamos analizando lo que era el pecado de David. Vimos todo lo que David hizo, el pecado que David cometió, y a su vez el pecado que él cometió pues tuvo repercusiones, hubieron consecuencias de ello, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y lo dejaré el video en las tarjetas para que puedas verlo si te interesa, para que puedas entender un poco lo que es este análisis. Dice la palabra en el versículo 1, dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Vemos que Natán aquí usó una estrategia. Llegó donde David con una estrategia. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Natán utilizó una estrategia para llegar donde David? ¿Por qué no fue directo? ¿Por qué no fue al grano? Y hay muchos puntos de vista en este caso. Vemos que David cometió asesinato, de que no tentó para mandar a matar literalmente a un hombre, a un soldado de su propio ejército. ¿Qué le costaba a David hacerle daño a Natán después de que ya había hecho daño a alguien más? No le había costado nada. Tema que todo es un criterio que estamos trayendo a la mesa. Y dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas. El 3 dice: pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Comienza a dar detalles, comienza a llevar a David a donde él quería llevarlo. Y dice de que comienza a relatar, y dice: había un hombre rico que tenía numerosas ovejas y vacas, pero había un pobre que nada más tenía una corderita, la cual la cuidaba y la cual le daba de comer de su propia comida, bebía en su propio vaso y la querían como una hija. Comienza como a querer hacerle conciencia, comienza a introducir esta historia a David para que David se conmoviera un poco y comenzara a conmoverse y a bajar la guardia. Porque imagino de que al David haber visto de que Natán llegaba, después de saber lo que había hecho, podía imaginarse de que él no llegaba solo por visitarle, llegaba con un propósito diferente de lo que era una visita. Solo imaginando lo que podría haber pensado David. Seguimos y dice el versículo número 4: y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Comienza y sigue con lo que es tratando de que David se adentre, que David comience a reaccionar un poco en lo que estaba relatando el profeta Natán. Le dice: la verdad que el hombre rico, a pesar de tener muchas ovejas, prefirió agarrarle la becerrita al hombre pobre para guisarla y dársela al caminante. Y aquí donde comienza a ponerse interesante la cosa. Y dice el número 5: entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Se encendió el furor de David y dijo: ese hombre merece la muerte por lo que hizo. Y vemos de que aquí está hablando de lo que era un animal, supuestamente, entre comillas, de que el hombre rico le había quitado al hombre pobre para dárselo a alguien más. Y David dijo: oh, merece la muerte por un animal. Estaban hablando de una becerra. Pero David dijo: ese hombre merece la muerte. Seguimos. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Comienza David a argumentar: esta acción de este hombre no merece perdón.
tiene que pagar, debe de reponer lo que hizo, 4 veces debe reponer lo que hizo, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El rey hablando de misericordia, cuando él no tuvo misericordia, cuando él hizo un plan macabro para matar a alguien más, para tapar su propio pecado, ahora está hablando de misericordia. Seguimos, y dice el número 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí comienza la verdad. Ahí comienza el profeta Natán a decirle: ese hombre eres tú. Ese hombre que hizo tal cosa eres tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y comienza a traer palabra de Jehová a David, diciéndole: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. El 8 dice: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Aquí Dios ya comienza a confrontar a David. Y le dice: ese hombre que cometió tal transgresión, ese hombre eres tú. La pregunta es: ¿por qué lo hiciste? Si yo te di todo lo que quería, yo te di la casa de tu señor, yo te di las mujeres de tu señor, yo te di todo lo que yo poseía, te di a Israel, te di a Judá, y te habría añadido aún más. Comienza Dios a confrontar, una confrontación directa a David. Decir: tú no necesitabas hacer eso, porque yo te he dado todo, te salvé de la mano de Saúl, te salvé de que murieras, te salvé de muchas cosas. ¿Por qué hiciste eso? Y dice el número 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? Y si traemos este texto a nuestra vida personal, así actuamos muchas veces. Tomamos en poco lo que es la palabra de Dios. Tomamos en poco lo que Dios quiere que hagamos. Tomamos en poco lo que es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Menospreciamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y menospreciamos su palabra. Menospreciamos los mandamientos que Él ha puesto en su palabra y menospreciamos el sacrificio mismo de Jesucristo en la cruz. Y dice: tuviste en poco, por lo cual heriste de espada. Y no solo heriste de espada, sino que permitiste de que este hombre muriera en manos de los hijos de Amón. Dice el número 10: por lo cual ahora no te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y aquí comienza a salir a la luz el castigo que David iba a tener. Y dice: por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Aquí vemos de que no solo David iba a ser castigado, sino también su generación iba a ser castigada. La palabra dice de que los hijos no pueden pagar por los pecados de los padres, y sí es así, pero hay veces donde nuestro pecado como padres es tan grande de que alcanza a nuestros hijos también. Y por consiguiente hay cosas de que debemos de dejar de hacer, no porque hay consecuencias para nosotros, sino porque también nuestros propios hijos van a tener consecuencias de esas acciones. Y aquí lo vemos porque dice: tu casa jamás se apartará la espada de ella. Y dice el número 11: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Como quien dice, el castigo sobre ti será tan grande de que se levantarán contra ti los de tu misma casa. Tu propia familia serán los que se levantarán contra ti.
y tomaré tus mujeres ante tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual se llegará a ellas a la vista del sol. Y aquí algo que bastante llama la atención y es el versículo número 12. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El propósito del rey de haber ideado el plan de matar a Urías era para que nadie más supiera de su pecado, nadie supiera de lo que había hecho. Y por eso Dios le dice, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Como quien dice, si tú pecaste en secreto, si tú cometiste una transgresión en secreto, yo te revelaré a la luz tu pecado. En pocas palabras, tú crees de que nadie se iba a dar cuenta de tu pecado. Tú crees de que nadie se iba a dar cuenta de tus faltas, pues estás equivocado, porque Dios las va a traer a la luz, porque Dios va a traer a descubierto tus faltas. Por eso dice la palabra de que debemos de ponernos a cuentas con Dios y debemos de arreglar nuestra vida. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano lo que hacemos en lo secreto, para bien o para mal, sale a la luz. Dice el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David pecó, David cometió muchas cosas, pero dice la palabra de que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Y por consiguiente, cuando David hacía algo malo, él se arrepentía de todo corazón, porque él sabía de que el único que lo podría perdonar era Dios. Y aquí dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque David había dicho, el hombre que cometió tal cosa merece morir. Y Jehová podría haber tomado sus propias palabras para poner su propio castigo. Pero no, dice que Jehová remitió su pecado y por eso él no murió. El 14 dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí vemos de que el Hijo de que fue procreado en pecado, el Hijo de que fue traído a la luz en pecado, iba a pagar las consecuencias del pecado de sus padres. Y dice de que el niño fue condenado a morir. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El 16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró en él y pasó la noche acostado en tierra. Aquí vemos de que Dios dice, a la verdad que tu casa se levantará contra ti. Tus mujeres serán tomadas por tu prójimo en tu propia vista. Y también el niño que fue procreado en pecado morirá. Y al escuchar David este castigo, dice la palabra de que él se arrepintió y comenzó a entrar en ayuno y pasó la noche acostado en tierra, clamando a Dios para que Dios tuviera misericordia. Y dice el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y aquí donde nos trae un ejemplo claro de que la voluntad de Dios va más allá de nuestro propio deseo. La voluntad de Dios va más allá de nuestros propios pensamientos. Y dice el 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Aquí vemos que los siervos de David tenían temor, porque decían, tal vez si el niño cuando estaba vivo, pues ciertamente no respondía, pero ¿qué va a pasar cuando se entere de que el niño murió? Y aquí pasa algo bastante llamativo y se encuentra en el 19. Dice, más David
viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Aquí vemos de que el ayuno, el clamor que David estaba haciendo a Dios, pues no había servido, no había llegado a tener el efecto que él quería. Y hace algo que llama la atención bastante, inclusive a los ancianos, a los siervos de él. Y dice el 20: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aquí vemos David haciendo algo bastante extraordinario. Y vamos a ser realistas en esto, vamos a ser honestos en esto. David sabía que había cometido un pecado. David sabía de que Dios ya había hecho un juicio, ya había declarado el castigo que iba a tener, ya había dicho de que el niño que él había procreado iba a morir. Pero él ayunó y entró en arrepentimiento para ver si Dios cambiaba de opinión. Pero una vez de que pasó lo que iba a pasar, dice la palabra que él se levantó, se cambió, se ungió y fue a la casa de Jehová y adoró. Y esa es una enseñanza que debemos tener para nosotros, de que sabemos de que muchas veces nosotros cometemos errores y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nuestra vida, y Dios en su perfecta voluntad no concede nuestros deseos, no concede nuestras peticiones, pero eso no tiene que impedir de que podamos entrar y seguirle adorando, porque nosotros le adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Le adoramos a Dios por lo que Él representa en nuestra vida, no por lo que nos pueda o no nos pueda responder. Y así fue David, dice, de que entró y adoró a Jehová, porque su adoración iba más allá que su propio deseo, porque él sabía de que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, y que la voluntad de Él va más allá de que su propia voluntad y su propio deseo. Y dice de que le pusieron pan, y pidió pan, y le pusieron pan y comió. El 21: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Comenzaron a cuestionarle, diciéndole: pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué estabas en ayuno? ¿Por qué estabas en silicio? ¿Por qué estabas atormentado? ¿Por qué estabas llorando cuando el niño estaba muerto? Pero una vez que el niño está muerto, te levantas y haces esto. Como cuestionando, como diciendo: no podemos entender del por qué tú estás haciendo eso. Y él le responde, el 22 dice: y él respondió: viendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe? Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. El 23 dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice, pues el niño estaba vivo, pues traté de tal vez de que Dios cambiaba de opinión. Tal vez Dios tenía misericordia y dejaba de que el niño viviera. Pero una vez de que el niño había muerto, ya no tenía sentido seguir en ayuno y seguir llorando. ¿Por qué? Porque ya la voluntad de Dios se había cumplido. Y dice: por más sacrificio que yo hubiera hecho, el niño no hubiera revivido, sino que él no puede venir a mí, sino que yo iré a él. El 24 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Aquí hay un misterio bastante grande, por decir así. Vemos de que Betsabé le dio un hijo a David, que fue procreado en adulterio, fue procreado en pecado. Y Dios castigó a David matando el niño. Pero aquí vemos de que después de que David se levantó de su ayuno, se levantó de su clamor, de su arrepentimiento, comenzó a comer, y dice que fue a consolar a su esposa Betsabé. Y después de todo lo que estaba pasando, dice la palabra de que él llegó a ella y durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y le llamó su nombre Salomón. Y esto es lo que llama la atención, que dice la palabra de que el cual amó Jehová. Hay cosas que nosotros no entendemos. Hay un dicho que dice de que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que amarlo por lo que Él es.
porque si perdemos nuestro tiempo, si tratamos de estar queriendo entender a Dios, muchas veces no le vamos a entender, porque Él hace lo que Él quiere, y Él es soberano, Él es un todopoderoso, y Él hace lo que Él desea hacer. Y aquí dice la palabra de que amó a este hijo, amó a Salomón. 25 dice, envió un mensaje por medio de Natán el profeta, así llamó su nombre, Jeredías, a causa de Jehová. Vemos de que el profeta confronta a David, pero no lo confronta directamente. Comienza a relatar una historia, comienza a llamar la atención de David. Y una vez que David comienza a entrar, comienza a emocionalmente a sentirse afectado por esa historia, él hace una confesión y dice, ese hombre debe morir. Aquí donde viene la confrontación de Dios y le dice, la verdad que tú has hecho algo desagradable ante mis ojos y por consiguiente tendrás un castigo. Tu casa será tu propio enemigo, la espada estará siempre en tu casa, tu prójimo tomará tus mujeres y se llegarán a ellas en la luz del día. Porque lo que tú hiciste en lo secreto, yo lo traeré a lo público, lo traeré a la luz. Y después le dice, tu hijo que fue por en pecado morirá. Y más adelante vemos de que el propio hijo de David, ese que se levanta contra él, es que le quita el reino. Y vemos todo lo que pasó con los hijos de David. Vemos de que la familia real comenzó a ser un desastre, pero ese es un tema para otro video y estaré hablando más adelante sobre este tema, sobre lo que es los hijos de David, todas las consecuencias que tuvo o el castigo de Jehová, mejor dicho, llevado a cabo en contra de la casa de David. Así que espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida y quedémonos con esto: todo lo que hagamos en secreto, tarde o temprano saldrá a la luz. Y recordemos de que sí, nuestros hijos no van a pagar por nuestros errores, pero hay errores que cometemos, hay decisiones que tomamos que afectan directamente el futuro de nuestros hijos. Así que pongámonos a cuentas con el Señor y pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros y tratemos de buscar su rostro día con día y no apartarnos de Él, y que el temor de Él esté siempre en nuestro corazón. Así que le veo pronto en un próximo video y que Dios les bendiga y hasta pronto.